Nosotros, el canciller Ricardo Patiño, en diálogo con Néstor Aguilera. Vanessa, muchísimas gracias. A las 7 de la mañana con 22 minutos, saludo cordialmente a nuestro invitado, el economista Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores. Inicio con un tema que ha sido de gran preocupación. 16 días de ataques continuos armados sobre la Franja de Gaza. ¿Cuál es la posición del Ecuador respecto a este tema, canciller? Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, nuestra posición es muy clara. Rechazamos en forma categórica esta agresión sin nombre, este ataque a civiles indefensos en la franja de Gaza. Tenemos también experiencias anteriores muy duras en la misma región y consideramos que es indispensable el cese al fuego. Lo hemos planteado desde semanas atrás y planteamos la necesidad de que las Naciones Unidas intervenga, exija que termine este atropello contra la población palestina. No estamos hablando de una guerra de fuerzas paralelas, de fuerzas semejantes. Estamos hablando de una verdadera masacre de la población. Ya van 400 o 500 personas muertas en esas condiciones y es indispensable que eso termine y que las Naciones Unidas cumpla el papel que tiene que cumplir. Bueno, el saldo más reciente, estuve viendo esta madrugada, canciller, más de 650 palestinos fallecidos y 29 del lado israelí. ¿Cómo lograr acciones más fuertes, más severas y sobre todo más decididas frente a este tema? Bueno, el Consejo de Seguridad que cumpla su papel. Tantos problemas que tenemos por un Consejo de Seguridad que no cumple el papel, que a través del veto evita que cosas importantes se hagan en el mundo, en este caso que se evite esta masacre y que el Consejo de Seguridad necesariamente intervenga para que no siga sucediendo. Canciller, una vez que fue llamado a consultas del embajador del Ecuador en Tel Aviv, ¿qué debe venir? Sí, ya está aquí. Yo hoy en la mañana o en la tarde tendré una reunión con él para que me dé información más precisa acerca de lo que está sucediendo allá. De acuerdo. Y estará acá mientras la situación se mantenga allá en Israel y Palestina. ¿Se pueden lograr acciones más decididas también a través de la UNASUR? Se podría hacer. Por ahora lo que ha habido son algunas declaraciones de organismos de la integración regional, pero evidentemente que la mayor posibilidad real, concreta, efectiva de acción la tendrán las Naciones Unidas. La UNASUR puede decir sus palabras, puede comentar, pero sabemos las estructuras del poder que hay en el mundo y evidentemente en el Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas hay las reales posibilidades de una acción ahí para evitar que esa masacre siga sucediendo. Canciller, permítame por favor abordar otros temas. Uno de estos, el más noticioso, por lo menos de las últimas horas. Usted publicaba la noche de ayer a través de su cuenta de Twitter que el Banco Central abrió una cuenta en la que el Ecuador hoy depositará el primer aporte de capital para el Banco del Sur, 8 millones de dólares. Es una buena noticia. No olvide que yo he venido en algunas ocasiones acá y lo he dicho autocríticamente. El Banco del Sur ha demorado mucho en abrir sus puertas, a pesar de que la decisión se tomó hace 7 años. La decisión política se tomó, después había que hacer la carta constitutiva, los estatutos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que debieron haberse hecho, que debieron hacerse, pero se hicieron con mucha lentitud. Y nosotros en el interior de estos 7 países hemos insistido en la importancia de que ya se resuelvan. Incluso hay 2 países que todavía no ratifican el acta constitutiva del Banco del Sur. Sin embargo, el Banco del Sur ya puede arrancar porque con 5 países lo podía hacer. Lo que yo anunciaba ayer en la noche con mucha alegría es que ya el Banco Central ha abierto la cuenta en favor del Banco del Sur y ahora se depositará el primer aporte del capital que el Ecuador tendrá que aportar en estos primeros años 400 millones de dólares, como los otros países. Los países más grandes van a depositar 2.000 millones de dólares para que se haga en total una cuenta de capital de 7.000 millones de dólares hasta llegar a 20.000 millones de dólares, que será que es el capital autorizado del Banco del Sur. Estamos hablando entonces de un banco que ya comenzará a operar. Claro. Y el día viernes se reúne el Consejo de Ministros de Finanzas de los 7 países para nombrar a la directiva del Banco del Sur y seguramente también para nombrar al presidente. Con esto estamos hablando ya de que puede abrir las puertas, que puede disponer de recursos y que puede comenzar a operar efectivamente el Banco del Sur. En la práctica, ¿dónde va a operar o físicamente? Tiene 3 lugares. La sede principal está en Caracas y
las otras subsedes están una en Bolivia y otra en Argentina, de tal manera que esperamos que ya efectivamente comience a operar con su personal administrativo y todo. Y hay proyectos que han comenzado a presentarse al Banco del Sur para su análisis. Mientras tanto, comenzará a operar administrativamente en lo interno. Ahora, esto es una buena noticia y hay que entenderlo en su verdadera dimensión, canciller, porque forma parte de los intentos por lograr un nuevo diseño de la arquitectura a nivel de Sudamérica. Pero también esto se suma a lo que fue la participación del Ecuador la semana pasada en la reunión junto con la UNASUR del grupo denominado BRICS. ¿Cómo le fue? Muy bien, realmente muy estimulante, porque antes, durante mucho tiempo, teníamos que estar sometidos, porque esa era la realidad, sometidos a los dictados del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Alguna gente reclama y dice, bueno, ¿y por qué entonces el municipio de Pichincha, el municipio tal, Consejo Provincial, solicitan créditos al Banco Mundial? Bueno, pueden solicitar créditos al Banco Mundial. El asunto es que ahora ya no estamos sometidos como estábamos sometidos antes. No teníamos otra alternativa. Ahora tenemos muchas otras alternativas. Claro. El Ecuador tiene muchas alternativas de financiamiento. Y ahora con el Banco del Sur tendrá su propia alternativa de financiamiento. Estamos hablando de 20.000 millones para compararlo con el BRICS. Claro, el BRICS es una integración de países mucho más grandes. ¿Cómo no? Estamos hablando de países que constituyen otro tipo de economía el también. 25% de la economía mundial. Claro. Entre ellos, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica decidieron crear, tampoco está creado, decidieron crear el Banco de Desarrollo del BRICS con 50.000 millones de dólares, un poco más que el nuestro. Pero lo interesante es que estos dos bancos van a ser un importante impulso, van a constituirse en un importante impulso para el desarrollo de las obras, de los proyectos, de los programas que tienen nuestros países. Y estamos hablando de una también integración sur-sur, de una cooperación sur-sur para el impulso de nuestros programas y de nuestras obras. Yo considero que estos próximos años van a ser años en donde se van a consolidar aún más el ya importante desarrollo que nuestra América Latina ha tenido sin haber tenido un Banco del Sur, y que también estos países han tenido sin haber tenido un banco propio. Esta ligazón, este acercamiento, esta cooperación mutua en el financiamiento que apalancará una serie de proyectos nos hacen pensar que nuestra América Latina tiene para largo en ese desarrollo que en los últimos tiempos ha logrado. Y ahora que habla de integración, canciller, ¿cómo le fue con su homóloga, con la canciller colombiana María Ángela Holguín? Muy bien, muy bien. Como usted conoce, estamos trabajando desde el 2011 prácticamente en un proceso de acercamiento y de constituir esta región fronteriza en una región de desarrollo. Ya no solamente, como se decía, en fronteras vivas, ya están vivas, pero también en un proceso de desarrollo. Hemos conversado sobre los puentes que tienen que hacerse, el puente de Mataje particularmente, cómo va avanzando, los estudios que se están haciendo, un poquito atrasado, hay que decirlo, pero también por razones de la zona, ¿no? Hemos conversado sobre un convenio de reconocimiento de títulos universitarios entre nuestros países. Hemos hablado sobre una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo de la frontera y también con un desarrollo más amplio, no solamente pensando en la frontera, sino un proceso de integración entre nuestros dos países. Hemos hablado del tema comercial. Y hemos logrado especialmente una revisión de cómo va el proceso de integración en la frontera en vista a la información que tenemos que presentarle a los presidentes a fines de año, ¿no? Canciller, algo sobre esto solamente, perdona que te interrumpa, una cosa muy importante. ¿Cómo no? Antes era tan difícil poder avanzar en temas de integración física. Y ahora tenemos el oleoducto ecuatoriano siendo utilizado por Colombia. Les es mucho más barato utilizar nuestro oleoducto para salir al Pacífico que utilizar el de ellos, que es una extensión mayor, y a través de nuestro oleoducto lo están haciendo. Estas siguen siendo buenas noticias para la integración de nuestros pueblos. Considerando que, le decía yo, canciller, una de las grandes apuestas del nuevo periodo presidencial de Juan Manuel Santos será alcanzar la paz, o por lo menos apuntarle con todo a ese objetivo. Se habló en esta cita, en este encuentro, de facilidades para nuevos diálogos del gobierno de Colombia con el ELN en territorio ecuatoriano. Esos son temas que se manejan con cierta reserva. Solamente reiterar lo que nosotros le hemos dicho al gobierno colombiano, y lo hemos reiterado con María Ángela Holguín,
nuestra absoluta disposición a hacer lo que ellos necesiten para avanzar en los diálogos de paz. Si es necesario que nosotros ofrezcamos las facilidades para que en nuestro territorio se hagan algunas conversaciones, con mucho gusto. Algunas son de tipo reservado, otras podrán ser, como ya en algunos casos se han desarrollado en otros países, en Cuba, por ejemplo, conversaciones ya más abiertas, pero hemos reiterado esto y lo que sí hemos sido informados por el gobierno de Colombia es de que las conversaciones van en buenos términos con ambos, tanto con la FARC como con el ELN, y esto es una excelente noticia. Como yo lo he dicho, es la mejor noticia de principios de siglo para nuestra América Latina. La paz en Colombia, que también es la paz para nuestra América. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ti. El economista Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, 7 de la mañana con 33 minutos.